Al estar estudiando el libro de Jueces, hemos ya señalado que al final del capítulo 16 tenemos el final de la historia de Sansón. Podríamos decir que realmente se llega al final de la parte histórica del libro de los Jueces. Lo que sigue luego, en el capítulo 17 y hasta el final, es una serie de incidentes o escenas que tienen lugar en un tiempo, el tiempo de los jueces, pero solo para mostrar que ese tiempo era de confusión espiritual y de real decadencia moral en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora tenemos otra historia que tiene lugar. Esta historia que abre el libro de Ruth y que comienza diciéndonos, si usted ya tiene la Biblia a la mano, en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Es decir, la historia de Ruth nuevamente es una clase de apéndice del libro de Jueces en que esta historia regresa a ese período en el cual los jueces gobernaban sobre Israel. Es decir, estamos en el tiempo de confusión espiritual, un tiempo de apostasía, un tiempo de gran caída en lo moral, pero aún así, en medio de todo esto, Dios estaba llevando adelante su plan en aquellos corazones, en aquellas vidas que estaban abiertas para Él. Y esto siempre ocurre así, a pesar de que usted quizá observe sobre una condición global en este tiempo, o en una nación, o una persona, y diga, amigo, esto está en total desorden, aún así, Dios siempre está llevando adelante su plan en los corazones y en las vidas de aquellos que abren su alma, abren su corazón para Dios. Así que Dios aquí está obrando en ese periodo de decadencia moral, periodo de confusión. Y reitero esto, aún así, Dios estaba obrando de una manera muy especial. Y el libro de Ruth nos da una mirada especial, valga la redundancia, a la obra de Dios. Muchas veces cuando vivimos en una sociedad corrupta como la que vivimos en nuestros días, ellos enseñan que las costumbres de una sociedad determinan lo que es la buena y la mala conducta. Y de esa manera, habiendo establecido esto como un hecho sociológico, observando el entorno y viendo las costumbres, decimos, bueno, todo el mundo lo está haciendo y ese se vuelve el criterio. Entonces decimos, si todo el mundo lo está haciendo, debe estar bien. Y la filosofía humanista, en lugar de decir que Dios creó al hombre, declara que el hombre ha creado a Dios para su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque el hombre necesita creer en algo. Entonces, la conducta moral del hombre se determina por aquellas costumbres que son las costumbres de la sociedad en que vivimos. La Biblia declara enfáticamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó al hombre. Y la conducta moral era estándar que fue establecido por Dios, un estándar que es un absoluto. Y el hombre estableció sus propios estándares, sus propias costumbres. Por eso, ellas son relativas a la situación. Todos ustedes han sido en cierto grado afectados por la filosofía humanista que prevalece en cada nivel de nuestra sociedad, la sociedad de nuestros días. El peligro está en caer en esa trampa de pensar, todos lo hacen, yo soy raro o estoy fuera del sistema porque no sigo el mismo patrón de conducta del mundo en el que vivo. Y para ser aceptado, entonces me debo unir a la multitud. Después de todo, si todos lo hacen, debe estar bien. Pero eso es falso. Esa es la filosofía del humanismo expresada en este existencialismo. Dios, estimado oyente, ha establecido estándares de vida. El hombre siempre está intentando dar un pequeño giro o volcar o salirse de ese estándar que Dios ha establecido. Dios creó al hombre
y estableció Él los patrones morales para su criatura, para ese hombre. Así que Dios siempre está obrando de esa manera en los corazones. Ahora, en esta sociedad confusa y corrupta en la que vivimos, Dios aún desea obrar en los corazones y en las vidas de aquellos que estén abiertos a la obra de Dios. O tendríamos que orar y pedirle a Dios: Dios, ayúdame para que mi corazón esté abierto a ti, para que así Él pueda obrar en mi vida, en su vida, en nuestras vidas, en medio de esta sociedad que es realmente corrupta. La Biblia muy acertadamente expresó algunas de las actitudes científicas del uniformismo que ha prevalecido, que ha plantado las bases para la tesis del evolucionismo, el cual ha establecido, por supuesto, las bases para todo el humanismo, porque Dios ya no es necesario. El hombre evolucionó del protozoario y todo eso está allí. El apóstol Pedro dice: en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Y yo lo desafío a usted, estimado oyente, a encontrar una mejor definición del uniformismo. Pedro expresaba: todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que dicen las personas. Esto es exactamente lo que el dogma o la teoría del uniformismo declara. Todos los fenómenos que han existido en la creación y en la evolución del hombre hasta el día presente pueden observarse en el mundo de hoy. No ha habido catástrofes, no han existido cambios dramáticos. Es interesante que el apóstol Pedro previera esta teoría científica antes de que fueran planteadas. Y él, de hecho, dio el mayor error de ellas, cuando dijo: porque estos eran involuntariamente ignorantes, que Dios destruyó el mundo con un diluvio. En otras palabras, ellos cerraron los ojos a esto. Cerraron los ojos al hecho del diluvio universal, el cual es por lejos una mejor explicación de la columna geológica de la geología misma que esta teoría de la evolución. La columna geológica no prueba para nada la teoría de la evolución. De hecho, genera grandes preguntas en consideración a la teoría de la evolución, porque entre la columna geológica hay una total ausencia de cualquier forma transicional. Si las formas transicionales tuvieron lugar por millones de años de evolución, de seguro deberíamos tener fósiles que mostraran las formas transicionales. Tan ausentes son los registros fósiles de las formas transicionales que llevó a uno de los profesores de una universidad a aparecer con una teoría de un pájaro mágico, mientras que una serpiente una vez puso un huevo y un ave lo transportó. La teoría del aparecer es la esperanzadora, monstruosa teoría. Él tuvo que aparecer con eso. ¿Debido a qué? Debido a la ausencia de formas transicionales en la columna geológica. Es decir, en lugar de haber cambios graduales, ahora están diciendo: de repente, en el estado Cambrian aparecieron multitudes de animales multifacéticos en formas altamente desarrolladas. ¡Oh, extraordinario! Así que esto es algo que nosotros que estamos en esta sociedad, de la cual la Biblia dice: porque vendrán tiempos peligrosos, los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios, serán feroces e incontinentes, lo cual habla de esta libertad sexual, la que las personas defienden en el día de hoy, y continúa describiendo nuestra moderna sociedad,
Jesús, refiriéndose a estas cosas, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo dice en el Evangelio según Mateo capítulo 24, versículo 12. Pero en medio de este torcido y perverso mundo, reitero, Dios aún está obrando en los corazones y en las vidas de aquellos que están abiertos y rendidos a Él. Así que volviendo a nuestro tema de hoy, en el período de los jueces, un tiempo como el de hoy, donde la perversidad sexual está desfilando y declarando su normalidad, donde la publicidad hace alarde de su estilo de vida. En medio de todo eso, Dios está obrando en los corazones y en las vidas de aquellos que están abiertos para Dios. El libro de Ruth es otra vista que tenemos aquí. Nos muestra cómo Dios puede realizar, llevar adelante sus propósitos aquí en la tierra, incluso bajo circunstancias adversas. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Quiero decirle, estimado oyente, que los nombres siempre resultan interesantes, porque los nombres son muchas veces significativos para la historia. El nombre Elimelec. Este nombre significa mi Dios es rey. Es un hermoso nombre. El nombre Noemí significa agradable, amable. También es un hermoso nombre, de hecho. Pero preste atención, el nombre Mahalón significa enfermizo, y el nombre Kelión significa triste. Y generalmente a los niños se le ponían los nombres bajo las circunstancias que ocurría su nacimiento. Recuerde, cuando Esaú nació, él estaba todo cubierto de cabellos. Por eso ellos le llamaron velludo. De hecho, la palabra Esaú significa eso, velludo. Cuando su hermano nació, su hermano gemelo, él estiró la mano y se prendió del talón de Esaú. Así que ellos dijeron, miren eso, él es uno que sujeta del talón, y por eso lo llamaron Jacob, que significa sujeta del talón. Así que los niños eran nombrados bajo las circunstancias que rodeaban su nacimiento. Probablemente cuando Mahalón nació, tal vez él fue prematuro, tal vez estuvo grave por algún tiempo. Él no lucía bien. Ellos dijeron, él está enfermo, él es Mahalón, es decir, enfermizo. Luego, cuando su hermano nació, no lucía mucho mejor, así que lo llamaron triste. Mire que 2 nombres para 2 chicos, enfermo y triste. No es extraño entonces que murieran jóvenes. Vemos que en la tierra de Belén hubo una hambruna importante, hubo sequía. Ellos escucharon que habían buenas tierras en Moab. Y así Elimelec decidió vender, y con su esposa y sus 2 hijos se mudaron hacia Moab. Moab, que está en la meseta superior del otro lado del río Jordán, el Mar Muerto. Sobre el otro lado, era un área realmente muy fértil. Fue así que ellos se mudaron a Moab, y mientras estaban allí, Elimelec murió. Así que los muchachos, estando en aquel lugar, se casaron con mujeres del lugar, con mujeres de Moab. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Sucedió con el tiempo que ambos hermanos también murieron sin haber tenido hijos. El versículo 8 nos dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Durante este periodo de tragedia familiar, estas 2 jóvenes realmente mostraron un gran carácter. Ellas fueron muy amables con Noemí, la consolaron a ella. Ellas tomaron su tragedia muy bien. Así que Noemí desea que ellas también puedan recibir
el mismo grado de amabilidad que le habían entregado a ella. El verso 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. En otras palabras, que puedan encontrar hombres buenos para casarse, que puedan tener una vida feliz, que puedan encontrar a alguien más y puedan vivir en paz en la casa de sus esposos. Ella está alentando a estas jóvenes a que se vayan. Mejor es que se vayan de aquí, mejor es que regresen con sus familias y que se casen con alguien más. Así que las jóvenes la acompañaron un poco en el regreso. Y Noemí les dijo nuevamente, miren muchachas, yo ya estoy vieja para tener más hijos. Incluso si tuviera la esperanza de tenerlos, ¿esperarían ustedes hasta que mis hijos crecieran como para casarse? De todas formas, no sucederá. Así que vayan y regresen a casa, tengan un marido y cásense. Y el relato nos dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué maravillosa expresión de esta mujer que ha quedado para siempre registrado en los registros eternos, en la palabra de Dios. Algo que es utilizado permanentemente por el pueblo de Dios y especialmente cuando ocurre algún casamiento. La devoción de Ruth hacia su suegra, donde quiera que tú fueres. Es claro que había un muy hermoso vínculo que se había formado entre la nuera y la suegra. Qué hermoso vínculo. Ella dijo, donde quieras que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Qué grandioso. Vemos este corazón de Ruth y es algo realmente grandioso. Así que ellas regresaron de nuevo a la tierra de Belén. Y como dice el versículo 18 y el versículo 19, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén.